en el pasillo de los cafés. Y claro, también tiene cierta lógica. Si son lechitas para el café, no es cualquier lechita, ahí tiene que estar. Ahora, obviamente, si tú no sabes esto, a lo mejor te vas a desesperar buscándolos en el pasillo de las leches y no lo vas a encontrar y pues podrás quedar como un verdadero inútil de no saber qué hacer en el súper, ¿no? Pero mira, no te sientas mal. Esta experiencia en el súper nos muestra, o nos puede mostrar lamentablemente, qué es lo que está sucediendo en el día de hoy, qué es lo que está pasando en el día de hoy, en el mundo, en la sociedad, contigo y conmigo. Porque lo cierto es que cuando tú y yo no buscamos en el lugar correcto, no importa cuánto tú te esfuerces, nunca vas a encontrar lo que necesitas. Tiene sentido, ¿no? Si no estás buscando en el lugar correcto, no importa cuánto te esfuerces, nunca vas a encontrar lo que realmente necesitas. Y hablando de la sociedad de hoy, hablando del mundo de hoy, tú sabes que tú y yo muchas veces ante problemáticas, ante necesidades, ante circunstancias, empezamos a tratar de buscar respuestas en diferentes lugares, pero lugares erróneos, en donde por más que nos esforzamos, nunca logramos encontrar lo que realmente necesitamos. Y hablando aún más general, que es a donde nos está apuntando la serie, el problema de la humanidad, la raíz de todos los males, la raíz de todos los problemas, dice la Biblia que no está afuera, sino adentro de tu corazón y de mi corazón, y que el único lugar seguro donde podemos encontrar respuestas a ese problema es precisamente en la palabra de nuestro buen Dios, encontrando aquel que tiene el poder para quitar y reparar lo que está mal en nosotros, que es esta situación de relación, de enemistad con nuestro buen Dios. ¿Y la solución quién es? Jesús. Ahora está como que fácil, ¿no? Así como que son los básicos, pastor, los básicos, sí, pero a lo largo de esta serie para mí va a ser interesante preguntarte, ok, ¿qué tanto de lo que tú sabes se ve en lo que tú vives? Y por eso quiero empezar preguntándote lo siguiente. ¿Cómo saber si al menos estamos buscando en el lugar correcto a Jesús? ¿Cómo saber si al menos estamos buscando en el lugar correcto a Jesús? Y por eso vamos a ver dos cositas bien simples en esta mañana. La primera es, bueno, apunta a la dirección correcta. ¿Ok? Apunta a la dirección correcta. Y dos, conoce el lugar o el destino a donde te diriges. Quise poner en un contexto de movilidad, de que tú tengas que enfocarte en un punto de caminar y dirigirte de un punto a otro, precisamente para que lo puedas visualizar en tu vida. Y bueno, vamos a estudiar en esta mañana en el capítulo 1. Tú leíste de los versículos 29 al 34, pero para esta primera parte quiero que enfoques tu mirada al versículo 19 al 22, para que podamos entender un poquito más cómo podemos responder a esto o entender esto. Apunta a la dirección correcta. Hoy en día, tú y yo estamos en el mundo de las aplicaciones, y es algo que normalmente voy a estar diciendo porque nos permite como que ponernos en contexto. Y por ejemplo, hoy hay mucha gente aquí que tal vez no es de Mérida, ya sea de visita o porque ya está aquí viviendo. Cuando tú no conoces la dirección, cuando tú no sabes la dirección a donde te quieres dirigir, ¿qué es lo que haces con tu aplicación? ¿Qué pones ahí? No sabes la dirección. O sea, estás en el Google Maps, o en la aplicación que te guste para moverte. No sabes la dirección. ¿Qué es lo que pones? El nombre. Ahora, hay un problema con el nombre porque decíamos, a lo mejor tú estás buscando, no sé, carnes premium, no sé, de Sonora, así por el estilo. Y solo pones el nombre, tú no sabes qué es, nunca has ido. Te da una dirección, llegas y cuando llegas ahí ves un toldito rojo que dice expendio carnes premium de Sonora. Porque a alguien se le ocurrió la brillante idea que sería bueno ponerle así a su expendio, ¿no? Entonces, como que esto no se parece a... Porque conocer el nombre no significa necesariamente que sabes a dónde te estás dirigiendo. Y esto pasa contigo y conmigo en relación a Dios. Hay muchísimas personas que dicen saber o que creen saber mucho sobre Dios, pero por más que dicen o que afirman que conocen a Dios o que creen saber de Dios, su vida está yendo como en direcciones totalmente opuestas a lo que Dios dice. Direcciones incorrectas. Están poniendo el nombre correcto, Dios, pero se están dirigiendo a destinos equivocados. El apóstol Juan aquí en su evangelio nos regala una de las descripciones más increíbles acerca de este Jesús.
Un Jesús que Él está tratando de comunicar a su audiencia y por ende a ti y a mí en esta tarde, lo siguiente: Jesús no es alguien que está aquí, es alguien que está aquí, cercano a ti. Es alguien que sí, es el Dios Todopoderoso. En versículos 1 al 5 habla claramente de que Él estaba con Dios desde el principio, en esa Trinidad perfecta, majestuosa. Pero este Dios increíblemente poderoso, majestuoso y santo vino aquí a esta tierra para que tú lo puedas conocer y contemples su gloria. Y se relacionó con su pueblo y quiere relacionarse contigo el día de hoy. Dios se hizo presente con nosotros para poder verle y para poder conocerle. Y en ese momento de la historia Dios utilizó muchísimos elementos para que personas pudieran dar testimonio de que este Jesús estuvo aquí. Parte de esos testimonios se encuentran precisamente aquí en el Evangelio de Juan, en donde en este fragmento de la Escritura que vamos a leer, podemos estudiar al menos uno de los testimonios más poderosos de un hombre muy peculiar, muy particular, que dijo: este es Jesús, a este me refiero, vean a este, vayan a la dirección correcta. No solamente digan el nombre, vayan a la dirección correcta. Entonces, ve conmigo por favor, versículo 19. Dice: este es el testimonio, interesantemente, el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Cuando dice testimonio de Juan, no está hablando del testimonio de Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. ¿Ok? Estoy en versículo 19. Ahora es interesante. Dice aquí: cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar quién era. ¿Sabes quiénes eran estos judíos de Jerusalén? Los fariseos y los saduceos, los que conformaban el Sanedrín. Dicho sea de paso, brothers que sabían perfectamente qué era la ley. Ellos conocían quién era, o sea, lo que se decía del Mesías, lo que había en la historia. Ellos eran los expertos en aparentemente las profecías. Ahora sí que conocían muy bien la ley y los profetas. ¿Pero qué hicieron? Empezaron a escuchar a alguien que estaba hablando muy elocuentemente. Empezaron a escuchar a alguien que dijo: oye, la gente está yendo a verles. Empezaron a escuchar a alguien que incluso estaba bautizando personas. Así que obviamente, para que ellos no quedaran mal, pues mandaron ahí a, pues, no quiero decir los chalanes, pero al menos sus cuates, ¿no? Dice, sacerdotes y levitas, para preguntarle a Juan el Bautista si ellos, o sea, si él era lo que ellos estaban pensando o quien ellos estaban pensando. Porque aunque conocían mucho, no sabían realmente. Pregunta esta mañana: cuando tú hablas, conoces, dices, expresas algo en relación a Jesús, ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás dirigiéndote al lugar correcto? ¿Estás seguro de quién estás hablando? Bueno, vamos a descubrirlo en esta mañana. Versículos 20 y 22. Estos fariseos, o más bien, a quienes los fariseos envían, le hacen a Juan unas preguntas bien interesantes. Escucha esto. No se negó a declararlo, es decir, cuando le preguntaron quién era, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Es bien interesante. Si estos personajes conocían muy bien sobre la ley, ¿por qué le estaban preguntando esto a Juan el Bautista? ¿Por qué? Ellos pueden decir: no es, porque mira, el Mesías espera que venga así. No sabían. Ahora, en estas tres preguntas podemos ver cosas muy interesantes. Sí. Y decía en la mañana, este texto, normalmente algunos teólogos y comentaristas lo mencionan para hablar acerca de Juan el Bautista y su condición realmente humilde de no querer recibir ningún tipo de gloria ni reconocimiento por lo que estaba pasando en su vida. Pero yo quiero hacer, tal vez en esta mañana, para fines de la serie, énfasis en las preguntas que los fariseos mandaron a hacerle a Juan. Son tres preguntas y las puedes ver ahí en el texto. La primera pregunta no está visible, pero la respuesta nos dice cuál fue la primera pregunta.
Exactamente. ¿Quién eres? Cuando él responde, yo no soy el Cristo, ¿qué es lo que le preguntaron? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el que ha de venir? Y Juan dice, no, no lo soy. Ah, ok, entonces eres Elías. Y tienen que saber precisamente porque ellos conocían y sabían y conocían la ley y sabían lo que se había profetizado de Elías. Elías tiene una característica interesante como profeta. Fue un profeta que no se vio que muera. Entonces aparentemente había una profecía ahí que él podía regresar. Ahora, Juan el Bautista compartía algunas similitudes incluso físicas con Elías. Mateo 3:4, capítulo 3, versículo 4 dice, y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Interesantemente, segundo de Reyes 1:8, refiriéndose a Elías, dice, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Incluso físicamente se vestían muy similar. Ahora, el mensaje también era similar. Ambos hablaban de manera muy directa contra el pueblo de arrepiéntete porque estás pecando en contra de Dios. Sin embargo, Juan dice, ¿eres Elías? No, no lo soy. A lo mejor eres el profeta y no un profeta. ¿Y por qué el profeta? Porque había otra profecía que se ubica en Deuteronomio 18:15, en donde Moisés decía que un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oirán. Ahora es interesante. Todo esto lo sabían los fariseos. Y por eso mandaron a estos cuates a decirles, pregúntale si él cumple con alguna de estas características. Finalmente dice, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta. Ahora, antes de que podamos ver la respuesta de Juan, que es lo que vamos a ver en la parte final de este punto, me gustaría que podamos conectar lo importante de estas preguntas para ti y para mí al día de hoy. Porque a quien estaban buscando los fariseos, el nombre que querían escuchar de la boca de Juan, muchas veces es el mismo nombre que en un sentido tú y yo estamos buscando también, pero al igual que los fariseos, en lugares incorrectos. Los fariseos están buscando al Mesías, al ungido, al Salvador. Tú y yo muchas veces seguimos buscando a este Mesías, o a este Salvador, o a este Dios, o a alguien en el cual podemos depositar nuestra confianza para ser salvados. Y no necesariamente es el Jesús a quienes los fariseos ni siquiera querían conocer. Hay un tema ahí de religiosismo en la sociedad, en donde de alguna manera están buscando a un Dios. A un Dios. De hecho, ¿por qué crees que para estas fechas las iglesias se rebosan? ¿Quieres ver iglesias llenas, incluso de diferentes, ahora sí que, denominaciones, diciembres y Semana Santa? Porque hay algo dentro del corazón que las personas no entienden, que la humanidad no entiende, que en nuestro diseño divino, es decir, diseño conforme a la imagen de Dios, Dios puso en nuestro corazón el deseo de adorar. Claro, el tema es el deseo de adorarle. Pero cuando tú no conoces a este Dios, lo que tú y yo hacemos es tratar de buscar sustitutos de este Dios para entonces depositar ahí lo que nuestro corazón está deseando, lo que nuestro corazón está anhelando. Hablando de temas religiosos, tú puedes conocer a más de una persona, amigo, familia, vecino, que te diga lo siguiente: sí, qué bueno que crees en Dios, porque Dios está en todas partes, donde tú decidas buscarlo. Algunos han atrevido a decir cosas como, incluso Dios está en ti, si tú así lo crees. Lo importante es que seas espiritual. Sé una persona espiritual. La fe es muy poderosa. Ser un hombre o una mujer de fe, hay que tener fe. La fe es lo último que se pierde después del dinero, ¿no? Pero
o algo más para aquí. Sí, 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 sí. Por eso yo siempre deposito mi confianza en Dios. Por eso todos los domingos estoy en la iglesia. Otra vez, cualquiera que ésta sea. La sociedad está buscando algo dentro de sí. Y como no lo encuentra, empieza a buscarlo en lo externo. Al igual que los fariseos, nosotros nos acercamos a una pregunta y le estamos a diferentes circunstancias o a diferentes aspectos religiosos y estamos diciendo, ¿eres tú? ¿Tú me vas a salvar? ¿Tú vas a estar aquí? ¿Tú vas a hacer lo que yo necesito? ¿Saben cuántas personas siguen asistiendo a alguna iglesia o empezando a asistir a alguna iglesia o empezar a relacionarse en un ecosistema eclesiástico por una necesidad particular? En donde ven a Dios como un centro de canje. Ven a un Jesús como un centro de canje. Jesús, si tú me das ese trabajo, me sanas de esa enfermedad, haces que me saque la lotería, haces que mi esposa, entonces yo. ¿Y sabes qué increíble ha sido? Personas que han sido bendecidas con oraciones respondidas con sí por parte de Dios, y después que reciben el sí por parte de Dios, ¿dónde quedan? Vámonos. Porque yo busco a Dios precisamente como eso, como algo que se ajuste a mí. Los fariseos estaban buscando en esto, a ver, ¿eres Elías? ¿Eres este? Porque realmente no estaban deseosos de encontrar verdaderamente al Mesías en ellos. Ahora mira lo que dice Éxodo 20, versículos 3 y 4. Está en el Decálogo, esto ya lo leímos hace algunos domingos atrás. Pero Dios sabía esto y Dios conoce nuestro problema con esto. Dice, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No tengas otros dioses además de mí. O sea, Dios sabía que su pueblo estaba, en el contexto de Éxodo, estaba a punto de establecerse en una región desértica donde habían otras culturas con sus propios dioses, los cuales les iban a hacer atractivos, a diferencia de lo que este Dios santo y poderoso les decía, les iban a hacer atractivos a lo que ellos querían o deseaban. Y por eso dice, no te hagas otros dioses. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Otros dioses. Y recuerda, cada vez que empieces, no, qué terrible, espérame. La cosa sigue empeorando. Porque tú y yo no solamente buscamos un Dios con minúscula o un Salvador con minúscula en expresiones religiosas, es decir, en algo que conecte a una vida espiritual cualquiera que sea, sino nos pasa algo más a nivel de cancha. Elías y el profeta de quienes estaban preguntando a los fariseos eran personas. Y recuerda que para ellos, para quienes cumplían la ley, lo que estaba a nivel de cancha era sumamente importante. Pero a fin de cuentas estaban buscando respuestas en personas. Y sabes, muchas veces tú y yo seguimos buscando a este Salvador, seguimos buscando a este Mesías también en personas. En personas que puedan resolver hasta cierto punto una necesidad particular. Estamos buscando muchas veces un Salvador en nuestro cónyuge. Esposos y esposas que definen quiénes son y dicen quiénes son en función a lo que su cónyuge dice de ellos. Y la vida de matrimonio básicamente se basa en cómo puedo hacer para agradarle a mi cónyuge. Para los que estamos casados, ¿cuándo un cónyuge puede decir, bien, listo, me puedo graduar? Es más, hasta me puedo divorciar porque ya lo logré. Ya logré agradarle 100% a mi cónyuge. ¿Cuándo? Porque parece que hay un sistema ahí medio maquiavélico que cuando aparentemente logras ya casi hasta pensar como tu esposa o tu esposa pensar como tu esposo, cuando piensas que lo has logrado, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Siempre hay algo más que ¿cómo se te ocurre? ¿No? O no pensaste en esto. O sí me gustaba el chocolate, pero ahora resulta que me gusta amargo. Nunca lo logras. Pero tu Salvador está ahí. Es decir,
Tú estás buscando tu identidad ahí. Es más, personas que incluso no están casadas, que piensan que hoy son hombres o mujeres al 60 o al 70% porque no están casados. Y están buscando que la otra persona, o es decir, que el cambio de estatus, y también pasa casados, y todavía le bajo 3 rayitas más, hasta estar en relación con alguien. Hay chicos y chicas cuyo corazón de repente está anheloso para sentirse pleno o completo o completa cuando su estado de Facebook finalmente cambie a solo o en relación con. Complicado. Ándale. Malo, solo o mal acompañado. Pero ahí está. Y tú sigues buscando a un Salvador en esa persona. Tú estás buscando que alguien pueda rescatarte de ahí donde estás. Buscando valor, identidad, esperanza en una persona cuando jamás esto te lo puede dar. Y así puedo seguir. Teniendo un trabajo que te digan, sí, es que eres el gerente de tal lugar. El aumento de sueldo, el reconocimiento del jefe. Tú sigues buscando a este Salvador. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Pero la Biblia dice algo muy fuerte en relación a esto y lo peligroso que es. Mira, Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. Así dice el Señor. Es uno de los textos más poderosos ahí, fuertes, en este aspecto. Así dice el Señor. Maldito el hombre, ¿qué cosa? Maldito el que se apoya en. Vamos a hacer una pausa ahí en su propia fuerza, porque cuando dice maldito en el hombre que confía en el hombre, no es para que digas, ahí está, viste, desgraciado por estar confiando en ti. No. Digo, de repente puede ser que pase en algún contexto de esposos o de la esposa, ¿no? Que pásela. Me gusta que cuando dice acá, maldito el hombre que confía en el hombre, no solamente está poniendo la confianza en alguien más, sino luego dice, maldito el que se apoya. Ahí sí, no, ahí no te metas, pastor. Porque muchas veces tú eres tu propio Salvador. Mientras las cosas salgan como tú quieres, mientras puedas controlar las cosas, estás bien. Y eso, ¿sabes qué? Eso puede decirte muchas veces por qué es difícil a lo mejor que las personas se relacionen contigo. Cuando tú piensas que tú eres tu propio Dios y que tú solo necesitas a una persona en tu vida. ¿Y sabes quién es? Tú. Lamentablemente esto que dice Jeremías tiene una consecuencia. Si tú confías en el hombre o confías en tus propias fuerzas, algo va a pasar con tu corazón. ¿Qué es? ¿Lo tenemos en pantalla? Jeremías, ¿sigue el texto? ¿Qué va a pasar con tu corazón? Te vas a apartar del Señor, obvio, porque no estás buscando al Señor como debe ser buscado. Tienes su nombre, sabes en teoría quién es, pero estás yendo en la dirección incorrecta. No estás apuntando correctamente. Los fariseos se presentaron con Juan, de hecho ni siquiera ellos, mandaron a uno y dijeron, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? No, no soy. Dice Juan, ¿y por qué me preguntan? Ustedes deberían de saber. Ahora, lamentablemente, esto mismo pasó en la entrada triunfal. ¿Por qué la gente coreó? Hay ahí los primeros cantos, ¿no? Las primeras porras. Se ve, se siente, Jesús está presente. Fue así como que la versión mexicana de Hosana, ¿no? Jesús entrando a Jerusalén y la gente tirando ramas, palmas, vestimentas. Bendito el que viene en el nombre de David. Pero ¿por qué estaban coreando a Jesús? Ellos, ¿quiénes pensaban que Él era? El libertador. ¿Pero el libertador de qué? Del Imperio Romano. De lo que para ellos en ese momento era su necesidad primaria. Ya no queremos ser esclavos de este imperio. Ya no queremos ser esclavos de esta nación. Queremos ser libres. Porque a fin de cuentas, y por si fuera poco, somos el pueblo de Dios. Y no merecemos que nadie nos esclavice.
Y tú sabes qué hicieron estos mismos que le gritaron, Hosana, bendito seas. Fueron mismos los que le gritaron, crucifícale. Tú sabes muchas veces que en tu relación con Dios has hecho exactamente lo mismo. Como Dios no te dio lo que tú querías, como Dios no se asomó en un ecosistema en tu vida que te dio lo que esperabas, como este Dios o este Salvador en minúscula no se ajustó a lo que tú deseas, ya no es te adoro, ahora es lárgate, no te quiero, no quiero estar contigo, porque tú no me das lo que yo quiero. Escucha esto. Si el día de hoy has depositado tu corazón y por ende tu vida en alguna fuente falsa de salvación, no te extrañes que no solo tus problemas siguen igual, sino que además estás lleno de enojo, insatisfacción y frustración. Porque hay solo un Salvador, y no era Elías, ni el profeta, ni Juan el Bautista, sino Cristo nuestro Salvador. Y hoy tú puedes seguir buscando a este Salvador en diferentes lugares. En el versículo 23, en esta primera parte que quería llevarte a este punto en la dirección correcta, apunta a la dirección correcta, finalmente Juan responde, versículo 23, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. Y aquí quiero cerrar nada más con una enseñanza bien increíble. Te repito, este texto, generalmente este fragmento, se utiliza para poder entender el corazón de Juan el Bautista. O sea, realmente era un cuate que la gente lo seguía. O sea, tenía una multitud, ya tenía así su club de fans. La gente estaba allá. O sea, era alguien a quien la gente escuchaba por lo que hacía. Pero finalmente dijo, no, espérame. Yo no soy a quien tú buscas. Pero sí soy el que te va a dirigir al lugar correcto. ¿Dónde estás tú? Porque a lo mejor tú tienes un problema no solamente con querer ser tu propio Salvador, sino dicho sea de paso, si tú te consideras un creyente en Jesucristo, si tú te consideras alguien que realmente ama a Jesús y conoce a Jesús, ¿qué tanto tú estás dirigiendo a las personas en medio de sus circunstancias, en medio de sus problemas, en medio de situaciones difíciles? Apunta ahí. Él es a quien tú necesitas. Esto fue lo que el apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios 5, 18, 19. Dice así: todo esto proviene de Dios, quien por medio de, subraya ahí, ¿quién? Cristo, ¿qué hizo? Nos reconcilió consigo mismo, y nos dio ¿qué? Pablo, pero ¿qué es esto del ministerio de la reconciliación? Bueno, qué bueno que me preguntas, versículo 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Dónde estás tú? A lo mejor puede ser que no solo seas alguien que está buscando en el lugar incorrecto al Salvador, sino algo peor. Estás desviando a gente de ver al Salvador genuino en sus vidas. Te dejo para llevar de este primer punto. ¿A quién le sigues atribuyendo el resultado de lo que te pasa? ¿A dónde estás yendo para responder tus preguntas? ¿Cuál es la fuente de consejo a la que estás yendo para ser salvado? ¿Tu propio consejo? ¿El consejo de alguien más? ¿Qué tanto estás actuando como un mensajero o embajador de la reconciliación o como un promotor de la separación y destrucción? Se siguen escuchando lamentablemente frases y frases de personas no sé cómo, porque en teoría, o sea, hay dos maneras en que lo dicen. Va a la iglesia, otra vez conecta la primera parte de cuando buscas un Dios en minúscula o salud en minúscula a través de la religión o cuestiones religiosas. Pero dicen, va a la iglesia o es cristiano. ¿Y cómo es posible cuando tú le dijiste, oye, fíjate que en el trabajo, no, la verdad se están pasando de lanzas, me bajaron el sueldo? No, pues no te dejes. Si te bajan el sueldo, pues llega tarde.
O salte más temprano. No es una injusticia eso. No, espérame. ¿Qué les pasa? Si no, tú fuiste el que ganó el premio. No, pues, cuando tengas chance, viáticos, cobra. O mínimo, llévate las plumas y los clips. Y de repente te topas el domingo. ¿Qué pasó, hermano? Diácono de la iglesia, ¿no? ¿Quién eres realmente? Punto 2. No solamente es apuntar en la dirección correcta, sino conocer el lugar a donde tú estás yendo. Es importante conocer a dónde vas. Es importante conocer el lugar para que luego no te den también gato por liebre. Juan sigue testificando de quién es Jesús. Y ahora sí voy a centrarme en la lectura donde que tú leíste hace un momento, en los versículos 29 en adelante. Porque era importante que tú pudieras entender que esta declaración de Juan viene como una respuesta a lo que le habían preguntado. Yo no soy este, ni soy este, ni soy este, pero tú tienes que conocer al que sí es. Wow, y en el versículo 29 al 31 dice esto. Al día siguiente, Juan vio ¿a quién? A Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Este versículo 1 de Juan narra, al menos dicen algunos comentaristas, 4 días importantes en los que Jesús empieza el ministerio, es bautizado por el propio Juan, pero en este momento, ante estas preguntas, ante este contexto de, bueno, entonces, ¿dónde está el Mesías? Juan dice, miren, aquí viene. Dejen de apuntar en direcciones incorrectas, ahí está, ahí viene, es Él, es Jesús. Ahora, esto también se llevó a cabo en el contexto de días prontos a celebrar la Pascua como pueblo. ¿Y tú sabes qué es lo que el pueblo de Israel o el pueblo judío celebraba en la Pascua? La liberación de Egipto, ok, pero que ahí mismo se instituyó haciendo ¿qué? Sacrificando un cordero. Ve conmigo a Éxodo 12, versículos 5 y 7. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Estamos leyendo Éxodo y lo que está refiriendo Juan aquí era una práctica que el pueblo ya lo había hecho año tras año tras año, que muy probablemente lo habían tenido ya como una fiesta, como una festividad, como un recordatorio de algo increíblemente poderoso que pasó muchos años atrás en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Te acuerdas? La última maravilla. La última plaga con la cual Dios iba a liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de los egipcios. La muerte de los primogénitos. Puedes viajar conmigo en aquella noche y tal vez a lo mejor imaginarte alguna película que ya lo haya puesto y escuchar a lo mejor los gritos de las mamás egipcias al ver a sus hijos muertos. Y hasta cierto punto un contraste de corazón del pueblo de voltear a ver a lo mejor a sus hijos y ante el temor de los gritos ver a sus hijos vivos y en ese momento a lo mejor, no sé, postrarse y entre lágrimas y a la vez voces de alabanza dar gracias a Dios por su misericordia, porque para ellos en aquel entonces no fue una festividad ni fue un simple recordatorio que el hecho que esa casa estuviera viva y sin muerte era posible por la marca de la sangre del cordero en sus puertas. Para ellos no era algo ilustrativo, era algo genuino. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿qué es para ti hoy?
Porque lo que Juan está diciendo aquí es precisamente esto. Miren, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Dicho sea de paso, el papá de Juan el Bautista era un sacerdote que servía en el templo y que muchas veces probablemente estuvo sacrificando corderos para precisamente la Pascua. Y él vio a su padre venir a lo mejor manchado de sangre, porque cada vez que eso pasaba significaba que se había presentado una ofrenda de perdón a causa del pecado. Porque era necesario que la sangre se derramara para perdonar pecados. Que esta sangre en el dintel de aquellas casas, de aquellas puertas de las casas, esa misma sangre es la que al día de hoy se tenía que derramar para que tú y yo también fuéramos rescatados. Miren lo que dice Hebreos 9:22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay qué. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué necesitas conocer a Jesús? ¿Por qué si estás aquí hoy no puedes quedarte simplemente con, sí, no había visto eso? O no lo había visto así. ¿Quién es Jesús para ti? Porque es el único que así como hace muchos años salvó a las familias, a los hijos de aquella familia por la sangre puesta en la puerta, este mismo Jesús es el único que tiene el poder para con su sangre salvarte a ti y limpiarte a ti y perdonarte. Y sabes, aunque no lo creas, todavía hay muchos que dicen, pastor, pero así buena onda. O sea, yo sé que a veces me veo así medio maleta, pero yo entiendo quién es Jesús, pero todavía no entiendo de qué me va a salvar. ¿No sabes de qué te va a salvar? La sangre salvó de la muerte en aquella noche a los hijos de Israel. ¿Quieres saber de qué te va a salvar? Ok. Colosenses 3:5. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan, ¿dónde? Dentro de ustedes. Pero no entiendo eso, pastor. No te preocupes, te lo va a explicar Pablo. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿De qué más necesita ser salvado, rescatado? Efesios 2:1-3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos, y como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Todavía te preguntas de qué necesitas ser rescatado? Bueno, por si todavía no te ha quedado claro, hoy quiero decirte que cualquier problemática que puedas vivir de este lado de la eternidad, cualquier circunstancia que tú estés pasando en el contexto de tu matrimonio, en el contexto de tu trabajo, en el contexto de tu familia, el problema real hoy no es que tengas problemas en tu matrimonio o tengas problemas con tu esposo o problemas con tu esposa. El problema no es que tus hijos no te hagan caso. El problema no es que no tengas un buen trabajo. El problema no es que tú seas un mentiroso. Todas esas cosas solo son únicamente la punta del iceberg. Todas esas cosas te muestran que hay un problema aún más fuerte y destructivo dentro de ti, a lo que Dios le dice pecado, a lo que Dios le llama pecado. Este deseo genuino de no hacer lo que Dios te pide que hagas. Y no importa cuánto te esfuerces, y no importa cuántos luches, y no importa cuánto tú hagas, nada de lo que está pasando puede ser cambiado con tus fuerzas.
No hay nada, absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para erradicar de nuestro corazón esta condición de no hacer lo que Dios pide, de vivir en contra de Él, de lastimar a los que están a nuestro alrededor, de que los demás nos lastimen a nosotros, de que las cosas no funcionen, de que la enfermedad exista. No hay nada que tú y yo no podamos hacer. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que para Dios sí hay algo que se puede hacer. Y que para Dios todo esto que está pasando no es más fuerte que Él. Y que para Dios esto es simplemente una oportunidad, un escenario majestuoso para que tú y yo podamos decir: Señor, ¿y cómo somos rescatados? ¿Cómo podemos ser salvados de esto? Vayan y miren, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Las mismas palabras que Juan usó en aquel momento de la historia son las mismas palabras que tú y yo necesitamos recordar hoy. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos como muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Cualquier cosa que tú estés viviendo hoy de este lado de la eternidad, que no haga match, que no vaya conforme al diseño de Dios, es producto, resultado de la condición pecaminosa tuya y mía y de los efectos del pecado en el mundo. Y tú y yo necesitamos este Cordero que quita el pecado del mundo. Escucha esto. La gran noticia del Evangelio es que aún en medio de nuestra más terrible y oscura realidad, Dios proveyó en Jesús al único Cordero con el poder suficiente para perdonar nuestra maldad y darnos una nueva vida. Ahora entiendes por qué estas palabras de Jesús en Mateo 11:28 son increíblemente poderosas. Tú te las conoces muy bien, pero vamos a recordarlo. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Quiero terminar este tiempo con esta cita del pastor John Piper. Y dice así: el león de Judá venció porque estuvo dispuesto a actuar como un cordero. Entró en Jerusalén el domingo de Ramos como un rey y de camino al trono, y salió de Jerusalén el Viernes Santo como un cordero de camino al matadero. Expulsó a los ladrones del templo como un león que devora su presa, y luego al final de la semana entregó su majestuoso cuello al cuchillo, y sacrificaron al león de Judá como a un cordero de sacrificio. ¿Y sabes para qué? Para borrar, quitar tu pecado y mi pecado y ser salvados por gracia. ¿Qué es lo que el día de hoy estás poniendo como el problema de tu vida? ¿Y qué estás tratando de hacer para solucionarlo? ¿Qué son aquellas cosas que sigues diciendo es imposible que esto pueda cambiar? ¿Y a dónde estás yendo para ser transformado? ¿Y qué tanto genuinamente estás diciendo: Jesús, sé quién eres y sé por qué necesito que tú me laves? Vamos a terminar en esta mañana.